Mis tías vendieron mi herencia para viajar por el mundo, pero ahora no tienen dónde vivir porque perdieron todo en un fraude y me ruegan que las ayude. Mis tías, Clara y Luisa, siempre tuvieron una relación particular con la familia. Clara era la mayor de los hermanos de mi padre y, según se decía, había heredado su carácter fuerte y la capacidad de manejar cualquier situación con mano firme. Luisa, por otro lado, era más jovial, despreocupada, y vivía bajo la sombra de su hermana mayor, que siempre tomaba las decisiones por ambas. Desde que tengo memoria, estas dos mujeres parecían un frente unido cuando se trataba de defender sus intereses, incluso si eso significaba pasar por encima de otros. Después de la muerte de mi abuela, la relación con mis tías se tensó. Mi padre quedó encargado de administrar la herencia familiar, que incluía la casa donde crecimos todos. Sin embargo, mis tías argumentaron que no era justo que él tuviera control sobre los bienes, dado que ellas también habían contribuido en su momento al mantenimiento de la propiedad. La situación escaló en varias reuniones familiares, donde los gritos y acusaciones eran la norma. Yo, siendo aún joven, observaba desde un rincón cómo la familia se desmoronaba por algo tan material. El tiempo pasó, y mi padre, cansado de los constantes enfrentamientos, decidió dividir la propiedad. Una parte quedó a su nombre, y otra fue registrada como propiedad compartida entre Clara y Luisa. Mi padre confiaba en que, al darles lo que pedían, las cosas se calmarían. Sin embargo, años después, cuando él falleció repentinamente, la verdadera naturaleza de mis tías salió a flote. Semanas después del funeral, recibí una llamada inesperada de Clara. Con su tono característico de superioridad, me informó que ellas habían decidido tomar cartas en el asunto respecto a la casa. Me explicaron que, como herederas legales, tenían todo el derecho de vender su parte y que ya habían encontrado un comprador interesado en adquirir toda la propiedad, incluida la parte que legalmente me correspondía a mí. Intenté razonar con ellas, pero Clara me interrumpió, diciendo que era lo mejor para todos y que debía aceptar la oferta porque nadie estaría dispuesto a comprar solo una fracción de la casa. En ese momento, no entendí completamente sus intenciones, pero días después, cuando los documentos llegaron a mis manos, descubrí la verdad: mis tías habían vendido no solo su parte de la propiedad, sino también la mía. Lo hicieron presentando documentos falsificados, alegando que yo había cedido mis derechos como herencia. Mi firma, falsificada torpemente, aparecía en el contrato de venta. Estaba indignado, pero Clara y Luisa no mostraron ni un ápice de remordimiento. Poco tiempo después, las vi en redes sociales. Publicaban fotos de viajes por Europa, cenas lujosas en restaurantes exclusivos y estadías en hoteles que yo solo podía imaginar. Aparentemente, el dinero de la venta de la casa había financiado este estilo de vida ostentoso. Mis tías se habían convertido en un par de turistas internacionales, presumiendo de sus aventuras como si no hubieran dejado a su sobrino sin nada. Mientras tanto, yo me encontraba en una situación difícil. La casa no solo era un lugar lleno de recuerdos familiares, sino también mi único refugio. Ahora, estaba viviendo en un pequeño departamento alquilado, tratando de reorganizar mi vida mientras buscaba alguna forma de hacer justicia. No era fácil enfrentarse a dos mujeres que habían demostrado ser capaces de todo para conseguir lo que querían, pero estaba decidido a no quedarme de brazos cruzados. Un día, durante una reunión familiar, decidí confrontarlas. Clara, con su actitud habitual, intentó minimizar la situación, diciendo que todo se había hecho de forma legal. Luisa, en cambio, evitaba mirarme directamente, como si supiera que lo que habían hecho era indefendible. Pero incluso cuando las enfrenté con pruebas de la falsificación, ellas negaron todo, asegurando que debía haber algún error. Sin embargo, algo cambió en esa conversación. Noté como algunos familiares, que hasta ese momento habían permanecido neutrales, comenzaron a murmurar entre ellos. La historia de la venta de la casa empezó a generar dudas y comentarios, y mis tías comenzaron a perder el apoyo que siempre habían tenido dentro del círculo familiar. Era un pequeño paso, pero me dio esperanza. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde que confronté a mis tías en aquella reunión familiar. Lo que comenzó como un enfrentamiento directo se convirtió en un tema de conversación recurrente en la familia. Algunos se mantenían neutrales, diciendo que no era su problema, mientras que otros empezaban a mostrarme su apoyo, aunque de manera discreta. Sabía que Clara y Luisa no estaban acostumbradas a lidiar con la desaprobación de la familia, y ese pequeño cambio en la dinámica me dio una chispa de esperanza. Entretanto, comencé a investigar los detalles de la venta de la casa. Me comuniqué con un abogado especializado en casos de fraude y le mostré los documentos que mis tías habían utilizado para vender la propiedad. Con una mirada rápida, él confirmó mis sospechas: las firmas estaban falsificadas, y los registros mostraban varias irregularidades. Esto significaba que había una posibilidad real de anular la venta y reclamar lo que me correspondía. Sin embargo, este camino no sería fácil. Mis tías, al enterarse de que estaba investigando,
comenzaron a difundir rumores entre los familiares, diciendo que yo quería arruinar su vida por envidia. Clara incluso llegó a decir que todo esto era una farsa y que yo estaba inventando mentiras para hacerlas quedar mal. Aunque sabía que estas palabras no tenían fundamento, escuchar cómo tergiversaban la situación hacía que mi enojo creciera. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en una ventana hacia su nueva vida. Cada semana publicaban fotos de lugares exóticos: París, Venecia, Dubái. Parecía que no tenían ninguna preocupación en el mundo. Pero mi abogado, al analizar sus movimientos financieros, descubrió algo interesante. Al parecer, el dinero obtenido por la venta de la casa había sido invertido de manera imprudente en negocios de alto riesgo, y algunas de esas inversiones ya habían fracasado. Aunque seguían viajando, era evidente que su estilo de vida dependía de un recurso que pronto se agotaría. En un giro inesperado, recibí una llamada de Luisa. Por primera vez en meses, su tono no era arrogante ni evasivo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente y que Clara no sabía de esta conversación. Nos encontramos en un café, lejos de las miradas familiares. Allí, con una voz temblorosa, confesó que había sido Clara quien planeó todo. Según Luisa, ella solo había seguido las órdenes de su hermana mayor porque no sabía qué más hacer. Aunque intentó justificar sus acciones, no podía ignorar el peso de lo que había hecho. Cuando le pregunté por qué estaba hablando ahora, me reveló que su situación financiera estaba peor de lo que mostraban. Según Luisa, una de las grandes inversiones de Clara había resultado ser un fraude. Habían perdido más de la mitad del dinero y ahora enfrentaban demandas de empresas con las que habían hecho negocios. Clara estaba intentando mantener las apariencias, pero Luisa ya no podía más. Me pidió que no tomara represalias legales y que, en su lugar, intentara resolver las cosas de forma familiar. Regresé a casa con sentimientos encontrados. Por un lado, tenía claro que no podía confiar en ninguna de ellas. Pero por otro, sabía que esta confesión podría ser útil en mi caso legal. Mi abogado, al escuchar lo ocurrido, sugirió que utilizáramos esta información para presionar a Clara y Luisa. No solo para recuperar mi parte de la herencia, sino también para exponer la falsificación y dejar claro que sus acciones tenían consecuencias. Mientras tanto, Clara continuaba actuando como si todo estuviera bajo control. En otra reunión familiar, comenzó a presumir de sus éxitos, hablando de nuevos viajes que planeaba hacer. Era evidente que intentaba mantener su imagen de poder, pero la tensión era palpable. Mis palabras en aquella reunión anterior habían sembrado dudas, y ahora muchos familiares miraban sus declaraciones con escepticismo. Al final de la reunión, uno de mis primos se acercó y me dijo: «Si necesitas algo, cuenta conmigo». Ese gesto, aunque pequeño, me confirmó que Clara no podía controlar la narrativa como antes. En los días siguientes, preparé toda la documentación para avanzar con la denuncia. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a llegar hasta el final. Mi abogado presentó el caso en los tribunales, argumentando que la venta de la casa era inválida debido a la falsificación de documentos. Como parte de la estrategia, también solicitó congelar las cuentas de Clara y Luisa mientras se investigaba el fraude. Esto las obligaría a enfrentar la realidad de sus actos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar los primeros resultados. Las autoridades contactaron a Clara y Luisa para notificarlas del caso, y su reacción no se hizo esperar. Clara, furiosa, llamó a varios familiares para acusarme de traición y asegurar que yo estaba exagerando la situación. Sin embargo, esta vez, no todos estaban de su lado. Muchos comenzaron a preguntarse qué tan cierto era lo que decía y si realmente había algo turbio detrás de todo. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que las autoridades notificaron a mis tías sobre el caso. El ambiente en la familia se tornó aún más tenso, con Clara intentando mantener su fachada de seguridad, mientras Luisa comenzaba a flaquear. Era evidente que la presión del proceso legal estaba afectándolas, pero Clara no daba señales de querer ceder. Por el contrario, seguía utilizando a algunos familiares para difundir rumores en mi contra, asegurando que todo esto era un intento de venganza desmedida. Sin embargo, lo que Clara no esperaba era que el fraude que había cometido fuera más profundo de lo que aparentaba. Mientras investigábamos los movimientos financieros relacionados con la venta de la casa, mi abogado descubrió una transacción sospechosa. Clara había utilizado parte del dinero para firmar un contrato con una empresa que prometía inversiones de alto rendimiento. Esa empresa, como resultó, estaba bajo investigación por estafa masiva. La ironía era Clara, que había robado con tanta seguridad, había caído víctima de un engaño aún mayor. A medida que las noticias de la investigación se hacían públicas, Clara empezó a perder el control. La empresa fraudulenta en la que había invertido estaba siendo desmantelada, y los pocos activos que tenía estaban congelados. Los sueños de viajes y lujos se desmoronaron rápidamente.
Lo peor para ella fue que este escándalo no solo la afectaba económicamente, sino también socialmente. Personas que antes la admiraban por su supuesto éxito ahora la señalaban por su imprudencia. Luisa, por su parte, se mostró aún más dispuesta a cooperar conmigo. Me envió mensajes disculpándose y diciendo que estaba lista para testificar en mi favor. Según sus palabras, había llegado a un punto en el que ya no podía soportar más las manipulaciones de Clara. Ella siempre ha decidido todo, pero yo no voy a hundirme con ella, me dijo en una conversación telefónica. Mientras tanto, mi abogado preparó una estrategia para aprovechar la fractura entre las hermanas. Decidimos presentar nuevas pruebas ante el tribunal, incluyendo la confesión de Luisa y su disposición a declarar que Clara había liderado el plan para falsificar los documentos. Esto no solo fortaleció nuestro caso, sino que también generó un impacto psicológico en Clara. Sabíamos que, con su control desmoronándose, sería cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. Ese error llegó más rápido de lo que esperábamos. En un intento desesperado por salvarse, Clara acudió a una reunión familiar y comenzó a atacar verbalmente a Luisa frente a todos. La acusó de traidora, de mentirosa, y llegó incluso a decir que todo era culpa de ella. Este espectáculo, lejos de beneficiarla, terminó de destruir su imagen ante la familia. Los pocos que todavía la apoyaban comenzaron a alejarse, viendo cómo Clara perdía el control de la situación. Mientras tanto, el tribunal aceptó nuestra solicitud de congelar las cuentas bancarias de Clara y Luisa. Esto significaba que no podían acceder a los fondos restantes hasta que se resolviera el caso. Clara intentó recurrir la decisión, pero sus argumentos no fueron suficientes. La investigación sobre la falsificación de documentos avanzaba, y los expertos que analizaban las firmas confirmaron oficialmente que eran falsas. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada del abogado que representaba a Clara. Me dijo que su cliente estaba dispuesta a negociar un acuerdo, siempre y cuando yo retirara la denuncia. Mi primera reacción fue de incredulidad. Clara, la mujer que siempre había actuado como si tuviera todo bajo control, ¿estaba dispuesta a rendirse? Sin embargo, sabía que no podía tomar una decisión apresurada. Consulté con mi abogado, quien me aconsejó que mantuviéramos nuestra posición firme. No te dejes llevar por sus juegos, me advirtió. Esto es solo una táctica para evitar enfrentar las consecuencias legales. Poco después, Clara intentó contactarme directamente. En un mensaje de texto, me ofreció una suma considerable de dinero a cambio de que detuviera el proceso. Sin embargo, sabía que aceptar su oferta no solo significaría traicionar mi propia lucha, sino también dejar sin resolver el daño que había causado. Decidí ignorar su mensaje y continuar con el caso. En los días siguientes, las tensiones aumentaron. Clara comenzó a mostrar signos evidentes de desesperación. En lugar de actuar como la mujer segura de sí misma que siempre había sido, ahora evitaba los eventos familiares y se mantenía en silencio en las pocas ocasiones en que la veía. Por otro lado, Luisa parecía más aliviada, como si haberse distanciado de su hermana le hubiera quitado un peso de encima. El giro más inesperado ocurrió cuando algunos familiares, que habían permanecido neutrales hasta ese momento, decidieron apoyar mi caso. Me ofrecieron ayuda económica para cubrir los gastos legales y comenzaron a difundir mi versión de los hechos en lugar de la narrativa de Clara. Esto no solo me dio más fuerza para seguir adelante, sino que también debilitó aún más la posición de mis tías dentro de la familia. Actualización 3. Han pasado unos días desde que Clara intentó contactarme para ofrecerme un acuerdo. Su desesperación era evidente, y eso me confirmaba que las cosas estaban empezando a inclinarse a mi favor. Sin embargo, mi abogado me advirtió que no debíamos bajar la guardia, Clara aún podría intentar manipular la situación. Mientras tanto, la fecha de la audiencia se acercaba, y mi caso se fortalecía con cada nuevo descubrimiento. El día de la audiencia llegó. Clara y Luisa estaban allí, aunque con actitudes completamente diferentes. Clara seguía intentando mantener su postura altiva, pero su expresión traicionaba la tensión que sentía. Por otro lado, Luisa evitaba el contacto visual con todos, especialmente con su hermana. Sabía que la confesión de Luisa y su disposición a testificar en mi favor sería el golpe final en este enfrentamiento. Cuando el juez tomó asiento y se inició el procedimiento, mi abogado presentó las pruebas de la falsificación, incluyendo la pericia caligráfica que demostraba que las firmas en los documentos no eran auténticas. También mencionó las transacciones sospechosas que Clara había realizado con el dinero de la venta, lo que dejaba en claro que sus intenciones nunca fueron transparentes. Pero el momento más impactante llegó cuando Luisa subió al estrado. Con voz temblorosa pero firme, Luisa relató cómo Clara había planeado todo. Admitió que había firmado los documentos falsificados bajo la presión de su hermana, quien le aseguró que nunca serían descubiertas. También explicó cómo Clara había gestionado todo el dinero, incluyendo las inversiones en empresas fraudulentas que llevaron a su crisis financiera.
A pesar de intentar defenderse, Clara no pudo ocultar su furia mientras su hermana la exponía frente al juez. El testimonio de Luisa fue devastador para Clara. Mi abogado aprovechó la oportunidad para reforzar nuestro argumento: no solo me habían robado mi herencia, sino que lo hicieron de forma premeditada y con el único objetivo de financiar un estilo de vida egoísta. El juez, visiblemente molesto, no tardó en tomar una decisión preliminar: el caso tendría un fallo a mi favor si las pruebas se mantenían consistentes en la revisión final. El impacto de este giro no se limitó al tribunal. La familia, que había seguido de cerca el caso, comenzó a posicionarse abiertamente en contra de Clara. En las reuniones familiares, su presencia era ignorada, y los comentarios sobre su comportamiento se volvieron cada vez más críticos. Algunos familiares incluso empezaron a disculparse conmigo por no haberme apoyado desde el principio, reconociendo que se habían dejado llevar por las manipulaciones de Clara. En un intento desesperado por salvar su reputación, Clara convocó una reunión familiar. Allí, frente a todos, intentó justificar sus acciones, diciendo que no tuvo otra opción y que todo lo que hizo fue para proteger los intereses de la familia. Sin embargo, nadie le creyó. Algunos incluso la confrontaron directamente, cuestionando cómo podía hablar de proteger a la familia después de haber robado a su propio sobrino. Clara perdió el control y terminó abandonando la reunión, humillada y aislada. Mientras tanto, mi abogado trabajaba para garantizar que el fallo final me devolviera mi herencia y asegurara que Clara enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. En los días posteriores a la audiencia, recibimos la confirmación de que el juez había ordenado la restitución de la propiedad a mi nombre. Además, las cuentas bancarias de Clara y Luisa permanecerían congeladas hasta que se resolvieran las demandas relacionadas con las inversiones fraudulentas. Clara, ahora acorralada, intentó buscar apoyo entre sus conocidos fuera de la familia, pero la noticia de su implicación en el fraude ya se había esparcido. Su círculo social, que antes la admiraba por su supuesto éxito, comenzó a darle la espalda. Incluso algunas de las empresas con las que había intentado negociar dejaron de responderle, temiendo verse involucradas en el escándalo. El clímax de todo esto llegó cuando Clara, desesperada y sin opciones, apareció inesperadamente en mi puerta. Con una actitud completamente distinta a la altanería de antes, me suplicó que retirara la denuncia. Decía que todo había sido un error y que estaba dispuesta a compensarme económicamente si dejaba el asunto atrás. Su tono, cargado de humillación, fue un contraste marcado con la arrogancia que siempre había mostrado. La decisión estaba en mis manos, pero sabía que no podía traicionar el principio que me había llevado hasta aquí. Le dejé claro que el caso seguiría su curso y que era momento de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Clara salió de mi casa cabizbaja, dejando tras de sí el eco de una mujer que había perdido todo lo que alguna vez creyó tener bajo control. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde que el juez dictaminó que la propiedad debía ser restituida a mi nombre. La resolución fue un alivio, no solo por recuperar mi herencia, sino porque marcaba el fin de un conflicto que había puesto en jaque a toda la familia. Clara y Luisa, por otro lado, enfrentaron un futuro mucho más complicado. Las investigaciones sobre las inversiones fraudulentas que realizaron siguieron avanzando, y las cuentas congeladas las dejaron prácticamente sin recursos. Poco después de la resolución, recibí la visita de algunos familiares que querían reconciliarse. Admitieron que, aunque sabían que Clara y Luisa no eran personas de fiar, nunca pensaron que fueran capaces de algo tan grave. Uno de ellos, un primo con el que siempre había tenido una relación distante, se disculpó sinceramente y me ofreció ayuda para restaurar la casa, que había quedado deteriorada tras años de abandono. Por otro lado, las vidas de mis tías dieron un giro drástico. Clara, quien siempre había sido la más altanera, tuvo que abandonar su vivienda actual, ya que las deudas acumuladas hicieron imposible que pudiera sostenerla. Los bienes que no habían sido embargados terminaron siendo vendidos a precios irrisorios. Irónicamente, la misma mujer que presumía de sus viajes y lujos ahora buscaba desesperadamente un lugar donde quedarse. Fue en ese momento cuando varios familiares, incluyendo aquellos que inicialmente habían estado de su lado, le cerraron las puertas. Luisa, aunque menos orgullosa que Clara, no salió ilesa de las consecuencias. Su disposición a cooperar en el juicio le permitió evitar cargos penales, pero su reputación quedó tan dañada que incluso personas cercanas comenzaron a distanciarse de ella. A pesar de todo, ella intentó comunicarse conmigo nuevamente, esta vez para ofrecerme una disculpa más elaborada. Aunque acepté escucharla, dejé claro que no había posibilidad de retomar ningún tipo de relación cercana. En el tiempo transcurrido, decidí centrarme en reconstruir lo que había perdido. Restaurar la casa no fue fácil, pero con el apoyo de algunos familiares y amigos, logré devolverle parte de su antiguo esplendor. A medida que el trabajo avanzaba, sentí que cada habitación restaurada no solo recuperaba un espacio físico, sino también un fragmento de la historia de mi familia que mis tías habían intentado destruir. Mientras tanto, las noticias sobre el escándalo financiero que involucraba a Clara y Luisa seguían circulando.
Su círculo social, que antes las admiraba por su supuesto éxito, las rechazó por completo. Incluso algunos de los familiares más distantes, que rara vez se involucraban en conflictos, dejaron claro que no querían verse relacionados con ellas. Clara, desesperada y sin recursos, intentó demandar a la empresa que la había estafado, pero su caso fue desestimado por falta de pruebas. El desenlace más irónico ocurrió cuando ambas terminaron dependiendo de la caridad de personas que, años atrás, habían tratado con desdén. Un antiguo vecino me contó que las había visto haciendo fila en un centro de asistencia social, un contraste radical con las imágenes de lujo que solían publicar en redes sociales. Aunque nunca llegué a presenciar esto directamente, la idea de que su arrogancia las había llevado a ese punto era una muestra clara de justicia poética. A medida que la casa recuperaba su esencia, mi vida también empezó a estabilizarse. Logré reencontrarme con familiares que realmente valoraban los lazos genuinos, y poco a poco la fractura en nuestra relación comenzó a sanar. Aunque no todos aceptaron involucrarse directamente, el apoyo que recibí fue suficiente para dejar atrás la amargura y enfocarme en construir un futuro más sólido. Al final, las consecuencias de las acciones de Clara y Luisa hablaron por sí mismas. Mientras yo recuperaba mi estabilidad y mi herencia, ellas enfrentaron el peso de su ambición desmedida. La familia, aunque marcada por el conflicto, aprendió a distinguir entre la lealtad y la manipulación, y el nombre de mis tías dejó de ser sinónimo de respeto para convertirse en un recordatorio de hasta dónde puede llegar la codicia.